El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. La más cordial y atenta bienvenida. Gracias. Hoy les pido que tomen su asiento y abran su mente y corazón para que esta palabra que el Espíritu Santo ha puesto en mí edifique vuestras vidas. Ya ustedes saben, me refiero a la mayoría de los que asisten periódicamente, que a mí me place, me siento cómodo, me facilitan las cosas predicar en serie. ¿Qué quiero decir con esto de serie? Predicar mensajes con alguna secuencia relacionados con el mismo asunto, con el mismo tema, y eso me facilita a profundizar sobre determinado asunto a fin de que el oyente tenga más amplio entendimiento del asunto que estoy compartiendo. Como saben, por nuestro culto con enfoque evangelístico anterior, el culto anterior fue de enfoque evangelístico, interrumpí la serie de predicaciones que traíamos sobre el versículo 18 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan algo de eso? Es problema porque dicen que un pastor bien pudiera predicar el siguiente domingo la misma predicación que predicó hoy y la gente lo felicitaría y diría: hermano, qué interesante estuvo la predicación de hoy, porque ya han olvidado la predicación del domingo anterior. Es una cosa triste. No pasa así con las novelas, aunque hoy quizá ya no hay novelas, no sé, pero la gente recuerda lo que se le dijo anteriormente. Esta serie responde al título Consejos que el Espíritu Santo le da al ángel de la iglesia de la Odisea, por tomar la parte literal del pasaje que estoy usando. Esta serie responde al título, el mensaje o consejos que el Espíritu Santo le da al ángel de la iglesia de la Odisea. Aplicando ese título, ¿cuál es el título que acabo de dar? Aplicando ese título, no lo estoy oyendo. Consejos que el Espíritu Santo le da al ángel de la iglesia de la Odisea. Y estoy diciendo que aplicando ese título a nuestro tiempo, y esa es la parte más interesante de una predicación, bien se pudiera decir consejos que el Espíritu Santo le da a los pastores de las congregaciones del tiempo presente. ¿Me explico? Consejos que el Espíritu Santo le da a los pastores de las congregaciones en el tiempo presente. Para ponerles en contexto, es una cosa que hago siempre y lo hago con la intención de ayudar. Para ponerles en contexto de la serie, debo de decir que no solo la carta a la Odisea, sino las 6 cartas anteriores tienen 2 interpretaciones y sus respectivas aplicaciones. Les estoy queriendo poner en contexto y en eso los voy a presionar un poquito a que recuerden, a que piensen lo que ya me han escuchado. Por un lado, ya dije, no solo la carta de la Odisea, sino las 6 cartas anteriores tienen 2 interpretaciones y sus respectivas aplicaciones. Por un lado, está la interpretación literal de esas 7 cartas. Por un lado está la interpretación literal. ¿Qué se quiere decir con esa interpretación literal? Vamos a ver que fueron 7 cartas que el Espíritu Santo le mandó a esas congregaciones que existieron en aquellos tiempos. En el primer siglo existieron esas 7 congregaciones
y el Espíritu Santo le manda esos 7 mensajes a los pastores de esas 7 congregaciones. Esa sería la interpretación y aplicación literal. Estoy queriendo ponerles en contexto de la predicación de hoy. Por otro lado, está la interpretación simbólica y profética. Está la interpretación y aplicación simbólica y profética, la cual indica, vamos a ver, ¿qué quiere decir la interpretación profética, simbólica y profética? Que esas 7 cartas, oí que me podían decir otra cosa que no era lo que debe de ser, decir, que esas 7 cartas fueron dirigidas a la única iglesia del Señor, porque solo hay una, síganme, en 7 periodos diferentes. Esas 7 cartas proféticamente fueron dirigidas a la única iglesia en 7 tiempos diferentes. Esa es la interpretación y aplicación profética. En este último sentido, ¿cuál fue el último sentido que les acabo de presentar? Vayan despiertos todos, los quiero despiertos a ustedes. Ustedes tienen que escribir lo que me están oyendo, así que por favor, más listos. En este último sentido, se cree y se acepta que la carta a la Odisea representa la descripción de la vida y condición de la iglesia en los últimos tiempos, en los tiempos presentes. Esa última carta, la carta de la Odisea, en manera simbólica, profética, es el mensaje que el Espíritu Santo le da a los pastores para que lo transmitan a las congregaciones de este tiempo. Es por eso que yo creo que si algún pasaje de la Biblia había que examinar con mucho cuidado y responsabilidad, debería de ser esta carta, porque esta es la carta proféticamente dirigida a la iglesia de hoy. Me voy explicando. Levántenme la mano los que creen que me voy explicando. Me alegra ver algunos ahí que sí están conmigo. En ese sentido, hemos tomado el versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis y repito, estamos desarrollando la serie de predicaciones sobre el título, lo dije hace un rato, consejos que el Espíritu Santo le manda al ángel, dice literalmente, pero en la aplicación diríamos al pastor de las congregaciones del día de hoy. Hemos tomado Apocalipsis 3:18. La palabra clave de esta serie es comprar. Ya vamos a leer el versículo para que noten que la palabra clave de esta serie y de este versículo es comprar. El ángel e iglesia de la Odisea, o dicho de otro modo, el pastor y la iglesia de hoy deben de comprar, tienen que comprar. ¿Y qué es lo que tiene que comprar la iglesia de hoy, el pastor de hoy y la iglesia de hoy? ¿Qué es lo que tiene que comprar? Ya lo hemos dicho aquí, en las predicaciones anteriores dijimos que la iglesia, que el pastor tiene que comprar oro refinado en fuego para que en verdad sea rico. Y medio expliqué lo que significaba el oro refinado. Es una fe sólida. Y los creyentes de hoy no neguemos, no tenemos fe sólida. Tan pronto nos viene una prueba, no tenemos la misma fortaleza que hemos dicho antes. Una persona ha estado fogosa y ha sido un creyente asistiendo a los cultos y luego le dice, va a la consulta del médico y el doctor le dice que está enfermo y que ya se va a morir. ¿Y qué nos pasa? En ese momento nos desmoronamos. ¿Y por qué, Señor? Porque nos vamos a morir un día. No se sabe de qué, pero lo más seguro que tenemos nosotros es la muerte. La iglesia de hoy tiene que comprar una fe sólida, que aunque pase por el fuego, no se arruine, se mantenga firme. También tiene que comprar, según lo dijimos en las predicaciones anteriores, estoy tratando de ponerles en contexto. ¿Qué otra cosa tiene que comprar? Tiene que comprar vestidos blancos para vestirse y que no se descubra, así literalmente dice el versículo, que no se descubra la vergüenza de su desnudez. ¿Y qué significa eso del vestido blanco?
Fíjate que no se necesita ser un teólogo o un analista bíblico para comprender que ese vestido blanco no significa otra cosa más que santidad. La iglesia tiene que dejar el mundo. La iglesia tiene que vivir una vida que agrade a Dios. Eso es lo que tiene que comprar la iglesia de hoy. Y ya sabemos cómo está la iglesia de hoy. Ya sabemos. El mundo se ha metido en la iglesia. Me quedo espantado cuando veo algunas presentaciones de algunos cultos en otras partes del mundo. Y ya está empezando a ver aquí en el país. Han empezado con danzarinas. ¿Saben qué es eso de danzarinas? Un montón de niñas de la iglesia que las visten así con cosas ralitas inclusive. No sé para qué lo ralo. Y las ponen al frente y empiezan. Así empezamos y no era tan ofensivo las danzarinas. Pero luego han empezado las otras danzarinas mayores. Que esas lo hacen con más intenciones. Así estamos en el día de hoy y la iglesia tiene que comprar, ¿qué cosa dijimos? ¿No los estoy oyendo? Vestiduras blancas. ¿Y para qué? Para que no se descubra la vergüenza de la desnudez que tiene la iglesia. En la predicación de hoy, yo creo que ya cumplí mi responsabilidad de ponerles en contexto. El que no había oído las siguientes anteriores predicaciones, creo que ya vio por dónde vamos. Los nuevos que no me habían oído, ¿cuántos ya creen que ya podemos entrar a la predicación de hoy? No hay ningún nuevo que me diga, fíjate que no había oído. ¿Usted cómo cree que le he dado alguna luz para lo que viene? Qué bueno, aquí tengo ya unos oyentes al frente. En la predicación de hoy, el pastor en la iglesia de este tiempo también debe de comprar. ¿Y qué es lo que va a comprar? Ese es el tema de la predicación de hoy. El ángel de la iglesia de la Odisea debe de comprar colirio para sanar de su ceguera. Quiero que repitan esto no 2 veces, sino 3, hasta que logren tener conciencia. ¿Cuál es el tema de la predicación de hoy? Colirio para sanar de su, una vez más por favor. ¿Lo pudieran hacer con un poquito de ánimo? La Odisea. Cambiemos ese tema para el tiempo presente. Cambiemos ese tema para el tiempo presente. El pastor e iglesia del presente, de ahora, debe de comprar colirio para sanar de su ceguera. Creo que lo hicieron muy bien. Para ponerles en contexto total, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por favor, todos a sus Biblias. Y en este momentito les doy lugar hasta que vayan a su teléfono. Ya saben que aquí a otra hora, no sé cómo decirlo, pero diría está prohibido usar teléfono. Pero a la hora de leer la palabra de Dios sí se puede, con solo que no se quede chateando después de que ha leído la palabra de Dios. No sería eso adecuado. Apocalipsis 3:18. ¿Cómo dice? Por tanto, yo te aconsejo, eso es lo que dice el Espíritu, te aconsejo que de mí compres, aquí está la palabra clave de esta serie también, compres oro refinado en fuego para que seas rico, eso ya lo predicamos, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y aquí viene el tema de la predicación de hoy. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Quieren repetir esa última parte? Lo que debemos de comprar en la predicación de hoy. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Por eso el tema de hoy dice: comprar colirio para que sane de su ceguera. Creo que el tema también está apropiado.
Para que comprendamos con facilidad el tema, quisiera referirme a la importancia de la vista, y estoy refiriéndome a la vista natural, a la vista física. ¿Cuántos creen que la vista es uno de los sentidos más importantes, diría yo? La importancia de la vista física. Todas las capacidades con las que Dios dotó al ser humano y que conocemos como sentidos son importantes, pero el sentido de la vista pienso que es el más principal. Todas esas capacidades que Dios le dio al ser humano, todas ellas son importantísimas, pero pienso yo que el asunto de la vista es más importante. ¿Cuáles son esos sentidos que Dios le dio al ser humano, que así conocemos como sentidos? El oído, escuchar, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Vamos a tratar de a la hora que lo vamos repitiendo esto, señalen sus miembros del cuerpo que responden a esto. ¿Cuáles son? El oído, el olfato. Yo creo que a mí el olfato lo tengo arruinado porque hay veces que mis hijas tienen un olfato que Dios me guarde. Por allá viene un mal olor y ella, ¿y aquí quién? El perro, digo yo, el perro. Porque los perros se les puede echar cualquier culpa y nadie es culpable. El olfato, el gusto. Dicen que con ese asunto de la pandemia que se perdió el gusto, pero la gente siguió comiendo y viviendo. No había mucho problema. El tacto. Y luego viene, ya dije que todos esos sentidos son importantes, pero la vista, ¿no creen que la vista es el sentido más importante? Que fíjate que cuando uno va envejeciendo se le van perdiendo hasta este asunto de las huellas digitales, se van perdiendo y no siento mucho. Yo no huelo, no tengo buen olfato, no siento. La vista es uno de las capacidades humanas, de los sentidos. Ya dije que todas esas capacidades son especiales, pero repito, a mi parecer, la vista es primordial. Por favor, digan esas palabras, me gustó que aquí hermana Marlene dice. Es primordial. Por supuesto que sobre este asunto de la ceguera, acabo de hablar de la ceguera física, no, de la ceguera física. Y es terrible ese asunto de no ver. Fíjate que si tuviera tiempo y no me gusta, yo me gusta ir al grano rápidamente. Allá mientras estaba preparando mis notas dije yo, voy a llevar un pañuelo y voy a llamar a algunos un adulto, dos adultos, una mujer, un hombre, un joven, y los voy a amarrar para que anden caminando aquí así con los ojos cerrados. Y ya puede imaginar lo que hubiera pasado. Uno al no ver, cuando acuérdase, va por allá y se va. Hablando de la vista material, física. Por supuesto que sobre ese asunto de la ceguera hay otra ceguera que es más trágica y me refiero a la ceguera espiritual. Si la ceguera física es gravísima, mucho más la ceguera espiritual. Y eso es una cosa terrible porque aquí yo creo que ninguno tiene problemas graves, todos medios problemas con la ceguera física y ahí andamos. Y no nos da miedo ni nada. La ceguera espiritual es una cosa que la mayoría de gente la anda y no se aflige. Y es más destructiva que cualquier cosa. La ceguera espiritual. Y sobre la ceguera espiritual, voy hablando sobre la ceguera espiritual. ¿Cuántos conocen lo que es la ceguera espiritual? No mucho. ¿Cuántos saben, se imaginan qué es la ceguera espiritual? Por favor. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es la ceguera espiritual? La falta de ver la realidad de las cosas por obra del Espíritu Santo. Entonces, estoy diciendo que sobre la ceguera espiritual no es tan grave ni tan trágico que un miembro tenga ceguera espiritual.
No es tan trágico que un miembro tenga ceguera espiritual. Hay muchos miembros medio ciegos, por no decir del todo chocos. Hay muchos miembros, pero no es tan trágico. ¿Sabe lo que es más trágico? Lo que es trágico, gravísimo, es ver pastores ciegos. Eso es gravísimo. Que un líder sea ciego espiritual es lo más trágico que puede haber. Lo más trágico que puede haber. Y lo más grave es que en el día de hoy el ángel de la Odisea no acepta que está ciego y mucho menos acepta que la Odisea está ciega. Aplicando, ¿me expliqué? El pastor de hoy no acepta que él está ciego y mucho menos que la iglesia está ciega. Y eso no es nuevo. Hace no menos de 20 años que yo vengo tratando de entender estas cosas. Tuvimos un artista de nombre aquí, y uno de los locutores de la radio le fue a hacer una entrevista y le pregunta, le dice: hermano, ¿y usted qué dice de la crisis espiritual por la que está pasando la iglesia? Y el hermano le contesta: ¿qué? La iglesia no está pasando por crisis, le digo. La iglesia está en su mejor momento. Que no ve cuánto artista, que no ve cuánta, y empezó a sacar todas las cosas que tiene la iglesia, pero que no son espirituales, porque la mayoría no aceptan que la iglesia está ciega, aplicando la predicación de hoy, porque ni el pastor cree que está ciego, y si no está ciego él no piensa que la iglesia está ciega. Y la iglesia, el pastor y la iglesia está ciega cuando no puede ver lo que está pasando en la iglesia. Cuando no puede huir de lo que está pasando, tiene que hacerlo. Sobre esta tragedia, oiga lo que el Señor Jesucristo dijo. Sobre esta tragedia de líderes ciegos, el Señor lo aclaró y dijo, Mateo 15:14. Mateo 15:14. Y lo peor de este versículo, que literalmente, yo tengo un poquito de problema con lo literal por las versiones que han aparecido, pero con la que yo me quedo tengo suficiente lección. Dice el Señor Jesucristo, déjalos. Y de cómo empieza, déjalos. ¿Qué quiere decir eso? Déjalos. ¿Ah? No les digan nada, déjalos. Son ciegos y guías de ciegos. Está hablándole al líder, al pastor. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ¿qué cree que va a pasar? Ambos, dice, se van al hoyo. Ambos se van a ir al infierno, al lago de fuego. Tanto el líder, tanto el pastor como la congregación que está ciega y no saben, no aceptan que están ciegos, corren ese peligro. Palabras del Señor Jesucristo. En forma sencilla, ¿cómo se define la ceguera? Piensen, en forma sencilla, ¿cómo se define la ceguera? Fíjate que es una respuesta práctica. Por supuesto, yo la tengo escrita de otra manera que anda más o menos ahí. La ceguera, cualquier ceguera, inclusive la física o la espiritual, se define como la pérdida parcial o total de la visión. Esa es ceguera. Como la pérdida, ya sea parcial, medio ciego, o total, ciego total, de la visión. Escuche bien lo que acabo de decir. Es la pérdida de la visión lo que produce la ceguera. Me voy explicando. ¿Les convence esta definición que tengo? Ceguera es la pérdida de la visión. Y esa palabra va a seguir con nosotros. En términos espirituales, no se puede decir que un pastor o una iglesia está ciega cuando ha perdido la visión. Voy a repetir esto.
En términos espirituales se puede decir que un pastor o una iglesia está ciega cuando ha perdido la visión. Y por supuesto que alguien diría, pero aquel pastor es visionario. No estoy hablando de visionario. Visionario es un pastor que se proyecta. Yo he tenido quizás algo de visionario, se proyecta, quiero hacer aquello, él quiere hacer eso, pero la visión no es eso. La visión, lo voy a repetir más adelante, o lo estoy diciendo aquí en términos espirituales, ¿qué es visión? En términos espirituales, ¿qué es visión? En términos espirituales, visión es ver con los ojos de Dios, es ver con los ojos del Espíritu, eso es visión. Una persona que es activa y hace esto y hace, es un visionario. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la visión que se recibe. Ya voy a explicar un poco cómo viene la visión. Pero visión, es decir, la pérdida la ceguera es pérdida de visión. Es pérdida, la ceguera es pérdida de visión, en términos espirituales. Y acabo de decir, me regreso, en términos espirituales, visión es ver con los ojos de Dios, es ver con los ojos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Eliseo y su servidor, su siervo? ¿Con quién tenía guerra Israel? Con los sirios. Con los sirios, estoy bien, con los sirios. Y estaba pasando un fenómeno. El rey de Siria preparaba ataques para Israel y decía, hoy nos vamos por tal parte donde no nos están esperando y le vamos a caer encima a Israel y lo vamos a destruir. Pero Eliseo iba donde el rey de Israel y le decía, no se vaya por allí con su ejército porque allí lo está esperando el rey de Siria. Y el rey de Siria estaba enojado porque, ¿y por qué no pasaron? Porque el profeta le había dicho al rey que no pasara por ahí. Entonces el rey mandó a preguntar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que el rey de Israel adivina por dónde voy a pasar con mi ejército? Y alguien le dijo, es que hay un hombre de Dios ahí, que le dice al rey por dónde vamos a pasar nosotros y por eso ellos se van por otro lado. ¿Cómo se llama ese hombre? Ese hombre se llama Eliseo, le dijeron. ¿Y a dónde vive? Allí en un monte. Si él no vive ni en la ciudad, sino que en un monte. Y entonces el rey dice, váyase un escuadrón o un batallón de soldados y vayan a matarlo. Y se arma el ejército y van en busca de Eliseo. Y Eliseo está en su casita con su criado. Y entonces a buena mañana el criado se levanta y cuando él se levanta a hacer algo en el patio afuera, observa y ve él vivía en alto y ve hacia abajo que, como dijera alguien, hormigueaban los soldados que iban a matarlo. Y entonces entra él corriendo y dice, amo, Eliseo, esto está lleno de soldados enemigos que vienen a matarlo. Y Eliseo está allá adentro, no te enredes. ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué estás preocupado? Y entra ese versículo de Segunda Reyes. Yo creo que ustedes están bien queriendo tener más información. Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 17. Los espero porque es interesante lo que estoy diciendo en ese sentido. Segunda Reyes 6, 17. ¿Lo han encontrado? Me gusta, los que usan Biblia lo encuentran luego. O hay unos que me están diciendo amén y no traen ni Biblia. Hay de todo. Segunda Reyes 6:17 dice, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y ahora vuelve a salir al patio de la casita. ¿Y qué fue lo que vio? No vio a los soldados que estaban allá abajo, sino que vio que hacia arriba habían miles de ángeles que habían venido para cubrirle a él y para cuidarlo a él y para protegerlo, porque eso es ver con los ojos espirituales.
Dice, aquí lo tengo literalmente, dice, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Él estaba viendo con los ojos espirituales. Esa es ceguera espiritual, lo acabo de explicar. La Odisea, cuando digo la Odisea, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? De la iglesia de hoy, de la iglesia de nuestro tiempo. La Odisea está ciega. La Odisea está ciega. Mejor dicho, porque si la Odisea está ciega, ¿culpa de quién es? Está bien, hablen. Es culpa del ángel, es culpa del pastor. Mejor dicho, el pastor e iglesia de hoy está ciega, es decir, no está mirando con los ojos del Espíritu. No está mirando, está ciega. Si leyéramos toda la carta de la Odisea, notaríamos la diferencia en cómo vernos nosotros, cómo nos vemos nosotros mismos y cómo ve el Espíritu la iglesia. Cómo ve el Espíritu a la iglesia, si leyéramos y pudiéramos hacerlo. Versículo 17, de ese mismo estamos leyendo Apocalipsis 3. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que se ve en la iglesia en sí mismo. El ángel de la iglesia ve que el tiempo de hoy es terrible. Hay una abundancia casi de todo. Las iglesias, acabo de ver un templo de los nuestros en una parte rural, han hecho un edificio lindísimo, mandaron a traer de China asientos, butacas para tener, y es una belleza. Yo contento, pero allá adentro pensando, esto es lo que yo veo. Pero ¿qué verá él? Yo espero que vea algo bueno, pero eso lo sabe el Espíritu. Entonces, la Odisea está ciega porque no puede ver la realidad de sí. Eso es triste cuando uno no puede verse. Hay gente así que no se puede ver a sí mismo. Vive de apariencia, que es lo que le está pasando a la iglesia de hoy. Porque hoy somos, fíjense que las encuestas últimas están indicando que pareciera que el catolicismo se está quedando atrás porque los evangélicos estamos teniendo más gente. Por supuesto que cuando vienen las fiestas julias no encuentro a los evangélicos. Y la iglesia católica se vuelve numerosa. ¿Por qué se vuelve numerosa? Yo no tuve casi cultos. Porque los míos andaban en las ruedas. Y pura trampa que no se cayó ninguno para que viniera el siguiente día a pedir oración. Porque eso pasa, cuando les pase allá la desgracia, ya vienen a pedir oración a la iglesia. Sobre esto que acabo de decir, que cómo ve el Espíritu y cómo se ve la iglesia a sí mismo, hay una gran diferencia. Viene una predicación a consecuencia en los próximos días. Decir verdad, en todo el tiempo ha habido un poco de ceguera espiritual. Decir verdad, en todos los tiempos ha habido un poco de ceguera espiritual, porque producir esa ceguera espiritual es obra de Satanás. Todos los tiempos ha habido algo de ceguera, pero nunca esa ceguera ha sido tan manifiesta como hoy. Y cada día que pasa antes de la traslación de los santos, la ceguera espiritual será peor. Si hoy solo está medio ciega la iglesia y no hay un milagro del Espíritu y la iglesia no entiende que tiene que comprar colirio, la iglesia no será solo media ciega, sino va a ser ciega totalmente. La ceguera espiritual es la causa por la cual la iglesia no ve lo que está pasando en ella. Bueno, de paso, este asunto de ver es bien complicado. No digamos cuando uno ya está ciego. Porque fíjate que cuando uno está bien de la vista, ¿para dónde ve uno? ¿Para dónde ve? ¿Ustedes para dónde ven? Para adelante.
Casi siempre se ve para adelante, siempre ve a los demás. ¿No se ha fijado cómo un montón de creyentes andan, y fulano y sutano, porque los ojos de él solo le sirven para ver, pero nunca para verse? Como los ojos van para allá, si los ojos se les pudiera dar vuelta y cómo ando yo, la cosa sería de otro modo. En ese sentido, a la iglesia le está pasando lo mismo que le pasó a los judíos. Y el Señor Jesucristo se refiere a eso. Dice Mateo 13, 14 y 15. Está bonita la secuencia de versículos. Capítulo 13, versículo 14 y 15. El Señor Jesucristo hablando y haciendo referencia a Israel. De manera que se cumple, dijo él, en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Por eso es que la iglesia no puede ver cómo está ella. En esos versículos anteriores dice: porque tú dices, mas yo digo, dice el Espíritu, que tú eres de esta y de esta otra forma. Viene una predicación, lo dije y lo mantengo. Y dice Isaías: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Él ha estado presto tanto para Israel como para la Odisea a sanarlo. Él está presto, pero se espera que la iglesia reaccione, que la iglesia quiera comprar y compre las cosas necesarias para su bien espiritual. En muchas congregaciones en el día de hoy está sucediendo lo que hace 50 años ni siquiera se imaginaban los evangélicos. Muchos de nuestros viejitos que enterramos querrían salirse del sepulcro pensando en lo que la iglesia evangélica ha llegado a hacer en el correr del tiempo. Ellos en el pasado, hace 50, 60 años, yo conozco eso en experiencia propia. Fíjese que yo estaba en candidatura a bautismo cuando yo tenía 10 años de edad, 11 años de edad. Me iban a bautizar. Pero un hermano me vio que yo estaba jugando fútbol con una pelotita de trapo que habíamos hecho y fue al cuerpo oficial y le dijo: no se puede bautizar porque andaba jugando con otros hipotes del mundo. Tenía solamente 11 años. Pasé un año más para que me bautizaran cuando tenía 12 años de edad. Así eran las cosas antes. Esos viejitos que ya enterramos querrían salirse del sepulcro al ver lo que está pasando en las iglesias de hoy. ¿Para cuánto me estoy explicando lo que estoy diciendo? En el día de hoy están pasando cosas horribles. Ay, hermanos, no, en todos los sentidos, de inmoralidad, de todo lo que usted se pueda imaginar. ¿Y cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? El remedio está en tomarle el consejo al Espíritu Santo. Y en la última parte de los consejos del Espíritu a la iglesia está uno. Hay que comprar colirio para que la propia persona, si lee literalmente cómo está, para que la propia persona, el propio creyente, se unja los ojos, se flote los ojos para que vea. Amén. El remedio está en comprar colirio, comprarle al Espíritu. No vaya a ir a comprar colirio a otra parte. Los seminarios no sirven para eso. Hay que comprarle colirio al Espíritu Santo. Amén. El remedio de esta ceguera espiritual está en comprarle al Espíritu Santo colirio y flotarse los ojos personalmente. Y los creyentes allí tienen problemas porque a los creyentes les gusta que otros los ande flotando. Para todo andan buscando. Quieren una oración, andan buscando a otro. Y no les importa si el otro anda medio caído y con qué idea le piden al otro que ore. ¿Me explico? Alguien salió del hospital y dijeron: tienes cáncer. Y él sale afligido, muriendo, tengo un cáncer. Y yo, hoy sí voy a buscar, no iba al culto, pero hoy quiere oración.
y encuentro un medio bolo, orá por mí. Loco en todo sentido. Si había que buscar para oración. Primero, yo he dicho, y así lo creo, que la oración que más pega es de la propia persona. Dependiendo cómo ande la propia persona, así algo puede pasar. La oración de otro, usted no sabe cómo ande el otro. La oración de la propia persona es la que puede valer. He buscado, escúchenme bien esta parte, creo que voy bien con el tiempo. He buscado ayuda para entender, para interpretar la aplicación de colirio. Porque leyendo no encontraba y dije, voy a indagar en internet a ver si hay teólogos, intérpretes que me ayuden para decir qué es colirio. Y no lo he encontrado. No encontré ayuda. Investigué y visité páginas y algunos diciendo cosas que según el versículo es una locura. Pero le he tomado las palabras a Juan, que en su carta universal escribe lo siguiente. En esa búsqueda mía pensé en este versículo y fui a leerlo. Y el versículo dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esto me alimentó para poder ir al versículo y pensar, ¿qué es colirio? ¿Qué es colirio? Y aunque no encontré propiamente de qué es colirio, mi conclusión es de dónde viene ese colirio. ¿Quién produce ese colirio? Y miren lo que escribí. Escuchen lo que escribí. El colirio es la palabra de Dios y el Espíritu Santo por medio de ese colirio va a producir la visión espiritual que debe de tener la iglesia. Ese colirio viene del Espíritu, pero el Espíritu Santo usa la palabra. Ese colirio viene del Espíritu, pero el Espíritu usa la palabra para que de ella, de la palabra, salga ese colirio y se cure la ceguera. Los dejo para que ustedes puedan investigar por su lado. Por supuesto que al respecto tenemos un problema enorme. Y el problema es grave porque la iglesia no le gusta, no quiere leer la Biblia, mucho menos deleitarse en su lectura. ¿Me oyeron? ¿Cuántos quieren contradecirme? Los creyentes no están leyendo Biblia. En los creyentes hay ignorancia de Biblia. Fíjate que hay cosas que bueno, pero vamos para mal en peor. Fíjate que, por ejemplo, antes yo ponía como ejemplo, decía, si aquí hay un seminario donde se va a estudiar la palabra de Dios y aquí hay un concierto, ¿a dónde cree que va a ir más gente? Al concierto, porque a la gente no le gusta. Allá cobran, aquí ofrecen refrigerio, pero la gente no quiere venir aquí porque la gente no quiere estudiar y por eso la iglesia seguirá ciega. Porque el remedio de la iglesia para sanar de la ceguera, ¿cuál es? ¿Cuál es? La palabra de Dios. El colirio que produce la palabra, el Espíritu por la palabra de Dios, es la esperanza de que la iglesia sane. Pero no hay otra opción. No hay otra opción. ¿Cuántos quieren sanar de la ceguera? Porque hay un poco de ceguera en todos lados. ¿Cuántos quieren sanar de esa ceguera? Ahí está el remedio. Tenemos que comprarle al Espíritu palabra, para que esa palabra produzca ese colirio que va a venir. Si el ángel en la iglesia quiere curarse de su ceguera espiritual, tiene que comprar, tiene que empezar no solo a leer, sino a escudriñar, y no solo escudriñar, sino deleitarse en ella, en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están ahí pensando, yo de aquí en adelante voy
voy a escudriñarla, voy a leerla, voy a escudriñarla, pero sobre todo me voy a deleitar en la palabra de Dios. Cuánto quisiera que después de esta predicación hubieran cambios en la vida de cada uno de nosotros, que empecemos a tener una devoción a la palabra de Dios. Cuando la iglesia reciba la visión que proviene de la palabra de Dios, verá con los ojos espirituales. Verá con los ojos, cuando la iglesia reciba la visión que proviene de la palabra de Dios, verá con los ojos espirituales. Con esa visión, con esa nueva visión que produce el Espíritu por medio de la palabra de Dios, la iglesia podrá ver. ¿Y qué podrá ver? ¿Qué va a ver? ¿Qué debe de ver? ¿Qué debe de ver? No tanto para allá, debe de ver para acá. Y si vemos para acá, nos vamos a ver. Esa es la ventaja. Y hay veces que digo cosas que yo las pienso de un modo, pero en la práctica parece que no me salen. Yo iba a decir que esa es la ventaja del espejo, porque el espejo en alguna manera es veraz. ¿Ah? Dicen que una señora quebró al espejo porque lo que estaba viendo en el espejo no le gustaba. La vieja que aparecía ahí era fea. Y entonces quebró el espejo. Y era la verdad. La iglesia, si mejora de sus ojos, va a ver lo malo que estamos haciendo, lo feo que somos. Lo feo que somos. Eso es la palabra. Si nos vemos a nosotros mismos, vamos a entender. ¿Saben cuál es uno de mis pesares en cuanto al Espíritu Santo? ¿Sabe cuál es uno de mis pesares? Es no ser lo que debería de ser por la luz que yo tengo. Tengo cosas que son feas en mí. La ventaja es que las veo. Y como las veo, las quiero arrancar de mi vida. Eso se logra cuando estás recibiendo un poquito de visión de la palabra. Dice el versículo: predicador que predicas, predícate a ti mismo. El creyente debería de examinarse cómo está su vida. La iglesia, si recibe la visión nueva, con esta nueva visión del Espíritu, va a poder ver lo infiel que es. Esto es otro detalle que a mí me molesta. La mayoría de creyentes hablamos sobre la fidelidad de Dios, es cierto, pero ¿por qué no hablamos de la nuestra? Fíjate que el Espíritu Santo tiene algo con usted. Usted entiende las cosas. El Espíritu Santo le hace entender algunas cosas. La iglesia es infiel. Y en ese asunto de la infidelidad, la iglesia se parece a una muchacha, a una novia. Ese es el lenguaje figurado de la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Pero tal como le pasó a Israel, le está pasando a la iglesia. La iglesia es amorosa con otros amantes. ¿Cuánto me voy explicando lo que estoy diciendo? ¿Ah? La iglesia es amorosa con otros amantes. El Señor es celoso, dice: yo quiero la iglesia que sea para mí. Pero como la iglesia es infiel, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia anda buscando otro. Y es tonta porque cualquier otro la emboba. La iglesia, hablando de la iglesia, estoy hablando de la colectividad de evangélicos. El evangélico ve una cosa del mundo y ¿qué piensa? ¿Cómo se le bailan los ojos a las hermanas cuando ven una cosa del mundo? Cuando ven una moda. Cuando ven, y se me olvidó una cosa que iba a decir con el asunto del espejo, porque hoy con ese asunto de las unturas de cremas y todo eso, ahí está el espejo, pero ella, la iglesia, no estoy hablando de las mujeres, la iglesia coge un montón de unturas y se alisa todas las arrugas que tiene
Y cuando va al espejo no se ve ella. Ve toda la pintura que tiene. Debemos de vernos cómo andamos. Y si nos vemos cómo andamos, vamos a querer corregir. Porque no vamos a ir con engaño, porque la mayoría de creyentes, ¿para dónde cree que van? ¿Para dónde cree que va la mayoría de creyentes? Pregúntele a cualquier iglesia, aunque venga de tomarse un trago y aunque venga con la amante, pregúntele para dónde cree que va. Para el cielo. Engaños por todos lados. Pero cuando el Espíritu Santo por la palabra nos sane, no solo vamos a vernos infieles, sino vamos a querer pedir perdón y volver a Dios, sino que también vamos a ver que podemos contar con respaldo divino, con protección divina, con bendición divina, con socorro de lo alto. El momento que nos volvamos a Él, el momento que la ceguera se cure, vamos a ver realmente lo que puede haber en nuestras vidas. La Odisea debe de comprar del espíritu colidio que proviene de la palabra de Dios y podrá ver con los ojos del Espíritu. Vamos a dar una ofrenda de palmas.